Bien, hoy vamos a ver el trabajo práctico número 2. Antes de arrancar con este trabajo práctico, en el cual vamos a empezar a ver ya algunos temas relacionados con lo que es energía y algunas ideas ya del balance de energía, vamos a recordar rápidamente lo que vieron en la teoría sobre la clasificación, las características de los distintos tipos de sistemas que tenemos. ¿Se acuerdan cuáles son los distintos tipos de sistemas que podemos nosotros llegar a encontrarnos, con los que podemos llegar a encontrarnos, los tipos de sistemas con los que podemos estudiar? ¿Se acuerdan cuáles son y qué características tienen? Aislado, cerrado y abierto, profe. Bien, perfecto. ¿Qué características tiene cada uno de ellos? De lo El que sistema recuerdan. abierto intercambia materia y energía. El sistema abierto intercambia materia y energía. Bien. El sistema cerrado Solo intercambia energía. solamente intercambia energía. Y el sistema aislado, por lo tanto, No No intercambia nada. intercambia ni materia ni energía. bien. ¿Qué ejemplo cotidiano, si quieren o no, podrían mencionar de algún sistema abierto que uno quisiese analizar, por ejemplo? Un auto podría ser. ¿Cómo? Un auto, porque le Ajá. cargamos combustible y el combustible va disminuyendo, va cambiando, se transforma la materia y el líquido pasa a vapor y además nos brinda energía mecánica para poder mover el auto. Pero Ajá. Ahora, si nosotros miramos a ese sistema como sistema abierto, yo, si me enfoco en el auto como sistema abierto, ¿cuál debe ser mi límite del sistema? El tanque del combustible. Yo podría Los límites analizar, naturales. bueno, ahí vamos viendo que según qué es lo que nosotros queremos analizar, podemos, hablando de un mismo tema, en este caso el auto, podemos seleccionar distintos límites, distintos espacios en los cuales nosotros vamos a enfocar el análisis. Por ejemplo, si yo analizo el tanque de combustible como un sistema, al tanque de combustible, ¿qué es lo que ingresa? Combustible, ¿sí? Por lo tanto, efectivamente es un sistema abierto. ¿Y qué sale del tanque de combustible? Si analizo solamente el tanque de combustible, sin entrar en los detalles de qué puede llegar a tener el combustible, pero desde un análisis muy básico. Depende del cilindro, del pistón, el diámetro. Si analizamos solamente el tanque de combustible, solo el tanque de combustible, Solo entraría saldría aire. la nafta nada más y el Entra aire, ¿no? combustible, sale combustible, solamente eso. Exactamente. Si yo me paro en el tanque de combustible solamente, entra combustible de la carga, cuando yo voy a cargar el combustible, y el tanque, la única función que cumple es de almacenamiento, digamos, ¿no? Con lo cual, cuando el auto requiera, mejor dicho, cuando el motor del auto requiere ese combustible, le va a pedir al tanque de combustible una determinada cantidad, ¿sí? Entonces, si miramos solamente el tanque de combustible como sistema, entra combustible, sea el que fuere, y sale combustible. Bien. Ahora, si yo me paro en el motor del auto como sistema, ahí la historia es distinta, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que entra? Combustible y aire. Bueno, combustible y aire para que se produzca la combustión, ¿verdad? ¿Y qué Y sale? también electricidad. Ah, tenés razón, electricidad también. Ok. ¿Y qué sale? Gases calientes. Ajá. ¿Y qué más?
una fuerza Energía. motriz, un trabajo, en realidad. Un Sería, trabajo. se transforma en energía mecánica, gases y, Ujú. y no sé qué puede ser otra cosa. El trabajo. Calor. Calor, sí. Bien. Bien, bien. Bueno, ¿se dan cuenta cómo cambia el análisis de un sistema a otro? El sistema tanque combustible y el sistema motor son totalmente diferentes desde lo que intercambian y desde la cantidad de cosas que pueden intercambiar. Todo lo que ustedes han mencionado del motor, es decir, ahí hay un intercambio tanto de materia como de energía, ¿sí? Energía en forma de trabajo, por un lado, porque el motor es justamente el que produce a partir del movimiento de los pistones, lo transforma en un trabajo de rotación, ¿sí? Que es el que hace que el auto pueda desplazarse mediante el movimiento de las ruedas. Pero también el motor genera calor, eso uno lo sabe porque uno se acerca al auto cuando está funcionando y está caliente. Por lo tanto, algo de la energía del combustible se transforma en calor. ¿Está bien? Y eso se va al medio ambiente, y como no es un sistema que esté aislado desde el punto de vista térmico, también tiene un intercambio de calor. Por lo tanto, en el motor podemos ver mucha mayor cantidad de interacciones de masa por un lado y de energía. Por el lado de la masa salen gases, ¿sí? Salen gases, uno podría empezar a analizar, bueno, el contenido de energía también de esos gases en función de su temperatura, pero bueno, no vamos a entrar todavía en esas cosas, que sí lo vamos a hacer más adelante. Pero esto como breve comentario sobre los tipos de sistemas. Después la otra cuestión que quiero mencionar también es la convención de signos, ¿se acuerdan? La convención de signos que nosotros vamos a usar, que es la convención egoísta de Planck, en la que todo lo que entra al sistema es positivo, sea trabajo o sea calor, y todo lo que sale del sistema es negativo, ¿sí? Nosotros en este práctico vamos a hacer mención a algunas cosas que están relacionadas a los sistemas más que nada cerrados, ¿sí? En el trabajo práctico que viene, ahí ya vamos a trabajar con sistemas un poquito más complejos en donde también hay intercambio de materia. Pero antes de adentrarnos en los sistemas propiamente dicho, vamos a ver algunos ejercicios que van a ser más que nada para afianzar algunos conceptos y en algunos casos para hacernos pensar un poquito más de lo que a veces uno percibe en algunas cuestiones. Entonces, vamos a arrancar con el problema 1. Acá en este problema tenemos un proceso que se muestra en la figura. Yo simplemente voy a completar con unas flechas, pero ahí tenemos un diagrama y ya empecemos a acostumbrarnos a hacer lectura de algunos procesos en forma de diagrama. Esto después, en los prácticos sucesivos, vamos a trabajar mucho más con el tema de diagramas y vamos a ver más en profundidad los distintos tipos de procesos. Acá vamos a hacer mención a algunos procesos. En el trabajo práctico 1 también ya hicimos mención a algunos tipos de procesos, pero sin haberlos todavía presentado formalmente y con el análisis que requiere. Sin embargo, eso nos sirve para ya ir interiorizándonos en lo que vamos a ver en los prácticos siguientes. Acá tenemos un proceso que es en un diagrama presión-volumen, que parte desde un punto 1, que está dibujado ahí, ¿sí? Un proceso que va hasta el punto 2, ¿bien? Y después, nuevamente, retorna al punto 1, ¿bien? Esto yo lo voy a esquematizar así con una flechita acá, ¿sí? La primera etapa del proceso y después la segunda etapa del proceso, así, ¿bien? Bueno, el proceso completo que vemos acá parte del punto 1 y ¿dónde termina? Vuelve al punto 1. Vuelve al punto 1, correcto. Entonces, lo que nos pide el problema nos dice, ¿es válido afirmar que el trabajo realizado por el sistema viene dado por el área encerrada por la curva? ¿Eso es correcto o es incorrecto? Desde lo que ustedes
pudieron ver hasta ahora? ¿Y por qué? Porque nos importaría la situación inicial y final nomás. El sistema y acá Ajá. no está recorriendo la distancia en sí, ¿no? O sea, si bien está haciendo el recorrido, digamos, de toda la curva, pero Ujú. vuelve a la situación inicial. Ok, Claro, el trabajo total sería 0. Claro. ok. Bien, ¿alguna otra opinión? Son muy válidas todas las opiniones, muy interesantes todas las opiniones, así que les pido que participen. ¿Qué más? A ver. ¿Alguien más? A ver, ¿alguna otra opinión? No quiero darles la respuesta tan fácil. A ver, no estoy mirando el chat, pero tal vez ahí hay algo. El trabajo es el área encerrada bajo la curva. Y acá esto es una pregunta, ¿por qué el trabajo no es una función de estado? Ajá, interesante. ¿Qué más? A ver. Entonces hasta ahora tenemos dos opiniones distintas. Por un lado, el trabajo es 0, que me dijeron, y acá en el chat que me dicen que el trabajo es el área encerrada bajo la curva. ¿Por qué el trabajo, Sandra, que contesta ahí, por qué sería el trabajo el área encerrada debajo de la curva? Como decía mi compañero, porque no es una función de estado y me interesa el campo recorrido. Y si yo calculo en la primera camino que va de 1 a 2, se transforma un área bajo esa curva. Y si Bien. calculo el trabajo desde 2 a 1, es otro trabajo y se restarían, por eso me queda el área bajo la curva. Bueno, Bajo. muy bien. Perfecto. Está muy bien la respuesta de Sandra. Yo voy a complementar por las dudas si es que algo no queda del todo claro. Esto lo vamos a hacer así, de esta manera. Bien. Entonces, si yo miro el proceso 1-2 inicialmente, el área debajo de la curva, ¿sí? ¿Por qué el trabajo es el área debajo de la curva? Partamos de eso antes. ¿De dónde sale que el trabajo, si yo miro simplemente el camino 1-2, sin volver, ¿por qué el trabajo es el área debajo de la curva? ¿De dónde vendría a salir eso? Digamos, sería de la integral de línea, ¿no? Hablemos del punto 1-2 solamente. Y en todo caso, ¿de cuál integral? ¿De integral de qué? De línea. ¿Pero de qué? ¿De qué variables? ¿Y por qué, digamos? La fuerza por el diferencial de S. No. ¿Cómo calculamos un trabajo, en este caso de expansión? Integral. Ajá. P por diferencial de B. Correcto. Y ahí lo pusieron después Jorge, menos P diferencial de B. Y acá, yo lo voy a escribir entonces, el trabajo de expansión, ¿sí?, para un sistema lo calculamos como menos P diferencial de B.
Bien, de acá resulta que si yo tengo un diagrama P en función de B, el trabajo, ¿sí?, en una determinada sección, digamos, de este diagrama, va a resultar la integral, ¿sí?, de esa ecuación, la integral del menos P diferencial de B, que es equivalente, ¿sí?, gráficamente al área debajo de esta curva. Bien, voy hasta abajo. Estoy hablando por ahora solo del camino 1, 2. ¿Bien? Entonces, si yo analizo solamente ese camino, el trabajo el trabajo realizado entre el punto 1 y 2 puedo escribirlo con esta ecuación. ¿Sí? Menos P diferencial de B, la integral entre el punto 1 y 2. Ahora, si yo analizo el trabajo de 2 a 1 por la curva que va por debajo, ¿sí?, porque yo tengo que hacer un recorrido completo, voy a hacer la misma forma, nada más que con signo cambiado, si es que mantengo el mismo orden de la integral, digamos, de 1 a 2. Si no, tendría que expresar el trabajo de la curva 2,1 con los límites de integración cambiados, ¿sí? Acá simplemente yo cambio los límites de integración y por eso es que me cambia el signo. Bien, entonces, el trabajo total del sistema, de haber ido de 1 a 2 por la curva de arriba y de haber regresado al mismo punto de 2 a 1 por la curva de abajo, va a ser la suma de los dos trabajos. ¿Sí? Si dibujamos gráficamente el trabajo de la curva de abajo, lo voy a hacer con otro color para que se note. Si dibujamos el trabajo de la otra curva, ¿sí?, es esto, más o menos. Entonces, si yo el primer trabajo que dibujé como área geométrica de color rojo, ¿sí?, después le resto, porque tienen signos distintos, el trabajo que dibujé geométricamente en color verde, me queda que el trabajo neto es la diferencia de esas dos superficies. Por lo tanto, el área encerrada debajo de la curva. Ahora, si yo analizaría, por ejemplo, la energía interna, sin hablar necesariamente de este mismo diagrama, pero en determinadas variables, ¿el análisis sería equivalente? Si yo estaría hablando en lugar de trabajo, si estuviese hablando de energía interna. No, porque la energía interna es una función de estado. Entonces, ¿cómo sería el cambio de la energía interna si yo fuese, supongamos que en un diagrama similar a este, si yo fuese al punto 1 por un camino al punto 2, y si después regreso del punto 2 al punto 1 por un camino totalmente distinto? ¿Cómo sería el valor de la energía interna después de realizar todo ese ciclo? El mismo. Sería constante. O sea, el cambio sería 0. ¿Sí? Y esa es la diferencia entre una función de estado. ¿Sí? Una función de estado no depende del camino recorrido, y eso es lo que ocurre con la energía interna, por ejemplo. ¿Sí? Después vamos a ver que hay otras variables más que también tienen esa misma característica, que son funciones de estado. Pero tanto el trabajo, como lo estamos viendo acá, y como el calor, que después lo vamos a ver más, no son funciones de estado y dependen del camino recorrido. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos tener en un sistema que no tiene cambio de energía interna, pero que sí, para hacer el recorrido completo, pudo haber tenido intercambios de calor en el medio e intercambios de trabajo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si nosotros analizamos el cambio de la energía interna del sistema, de este mismo sistema, el de ir al punto 1 al 2 y de volver, el cambio de energía interna es 0.
Sin embargo, se observa que hay un trabajo neto real, ¿sí? Que después veremos si es positivo, si es negativo, en función de los valores y demás, pero hay un trabajo neto involucrado. Y probablemente, que es algo que no analizamos acá, también haya un calor involucrado, que uno podría analizarlo si quisiese, ¿sí? Pero en este caso no lo vamos a hacer. ¿Bien? Bueno, ¿se entiende? ¿De dónde parte esto de que estamos analizando un trabajo de expansión? Si yo estuviese analizando cualquier otro tipo de trabajo, que no sea de expansión, un trabajo de tensión superficial, un trabajo de extensión lineal, un trabajo eléctrico o lo que fuere, tendría que analizar sus variables, ¿sí? En este caso nosotros analizamos las variables presión y volumen porque estamos hablando de un trabajo de expansión. Pero si estamos hablando de un trabajo distinto, como la serie de trabajos que ustedes vieron que pueden llegar a ver, tenemos que analizar en sus variables. Pero lo que siempre va a ocurrir es que, por más que vuelva al mismo punto, no necesariamente va a ser un valor cero el trabajo. De hecho, va a tener un determinado valor, para cualquier tipo de trabajo. Eso no solamente va a ocurrir con el trabajo de expansión. ¿Bien? Bueno. Cualquier cosa me van diciendo, pero si no, seguimos avanzando. Bueno. Denme un segundo que voy a volver a la presentación. Ahora vamos a ir al problema número 3. Vamos a saltar y después vamos a volver al 2. Bien. Están viendo ahí mi pantalla, ¿no? No, profe. ¿No? A ver, denme un segundo. Bueno, ahora sí. No sé por qué se salió. Bueno, vamos a ir al problema 3, como les decía. Y acá nos vamos a tomar un ratito para analizar esta situación. Bien. Dice, ha sido sugerido que la cocina de una casa puede ser enfriada en verano, cerrando todas las puertas y abriendo la heladera. Comentar y sacar conclusiones de esta afirmación. Es decir, imagínense ustedes la situación. Una cocina, ¿sí?, en donde yo tengo una heladera que está funcionando, obviamente, y es un día muy caluroso, y lo que yo hago es, lo que yo digo, lo que pienso, digo, bueno, abro la puerta de la heladera, ¿sí?, abro la puerta de la heladera, y de esa manera se va a enfriar la casa. Obviamente, para que no entre calor por fuera y demás, cierro todas las puertas, las ventanas, trato de que no haya un intercambio de calor, si se quiere, con el medio exterior, en la medida de lo posible. Asumamos como caso ideal que no hay intercambio de calor con el exterior en la cocina, que la cocina está lo suficientemente aislada como para que no entre calor ni salga calor de la cocina. En ese caso, entonces, yo cuando abro la puerta de la heladera, ¿se va a enfriar la cocina efectivamente o qué va a pasar? ¿Qué piensan? Acá también quiero escuchar sus opiniones. Los que por ahí ya hayan visto este problema, les pido que esperemos un poquito para que vayan surgiendo las opiniones de las personas que lo están enfocando ahora al problema. ¿Qué piensan? ¿Se va a enfriar la cocina? Sí, pero muy poco. No, profe. A ver, una respuesta que dice sí, pero muy poco. Ok. Y después ¿Puede otra ser que respuesta. lleguen a un equilibrio? Ajá, que lleguen a un equilibrio. Bien, ¿qué Profe, más? yo creo Ahí que dependería tanto de la temperatura en la que está la cocina como lo que está dentro de la heladera. Entonces, si yo abro la puerta de la heladera,
Sí. la heladera me va a tirar a mí el frío ese, ¿no? Ajá. Y Ok. se va a mezclar con el calor de la cocina, por lo tanto, como dice el compañero, que puede equilibrarse ahí las temperaturas. Ajá. Puede llegar a equilibrarse. Eso significa que se va a enfriar entonces, porque asumamos que la heladera está a una temperatura mucho más fría que la temperatura ambiente de la cocina, ¿sí? Por decir una cosa, supongamos que la temperatura de la cocina es de 30 grados. Y en la heladera, no sé, yo puedo llegar a tener 5 grados, 3 grados. Entonces, en función de ese análisis, la temperatura de la cocina debería bajar hasta llegar a un equilibrio, probablemente no los 3 grados de la heladera, pero hasta llegar a un determinado equilibrio. Con lo cual, uno podría decir, bueno, efectivamente sí, se enfriaría la cocina, ¿correcto? En base a ese análisis, ¿no? Claro, Ok, sí. más opiniones. Por ahí alguien estuvo hablando y por ahí no llegó a completar su idea. Profe, la heladera por dentro enfría sacando el calor para la parte de atrás, así que yo creo que en ese momento el calor y el frío están en ese ambiente. A ver de nuevo, por favor. No me quedó del todo clara la Eh, idea. que la heladera enfría Sí, sacando el calor por la sí, parte de atrás con correcto. comodidades. En este caso, en la habitación, simplemente se mueve la temperatura, pero sigue estando lo mismo, creo yo. O sea, se mantiene la temperatura constante. Exactamente. Ok, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Este problema es para pensarlo, es para analizarlo, es para... Todo el mundo ha estado en la cocina, todo el mundo ha visto más o menos cómo funciona la heladera. ¿Qué piensas? ¿Lo harían ustedes? ¿Probarían? Estaría interesante, ¿no? Probarlo. No, no lo haría. Yo menos, profe, no lo haría. Pero va a depender mucho, profe, de la temperatura del ambiente de la cocina. Ajá. A ver, ¿por qué? ¿Y por qué no lo harían? A ver, los que dijeron, no, yo no lo haría. ¿Por qué no lo harían? A ver, a Pasa ver. que el motor funciona cuando no tiene la temperatura adecuada, digamos, dentro. Ajá, Y ok. si está o sea, continuo con funcionamiento, pues se va a llegar un momento que no va a dar más y se puede llegar a quemar por el Ujú. recalentamiento que genera, digamos. Ok, bueno, a ver, acá estoy leyendo, la heladera a la vez que enfría también genera calor, dice Jimena. Silvana dice, pero podría llegar a refrescar por cierto tiempo hasta que el calor que genera el motor también se extiende por el ambiente. Por experiencia se quema el motor, fundo la heladera, bueno, eso es lo que mi boleta me dejaría en quiebra, dice acá Cristian. Está bien, hay distintos criterios, ¿no? Bueno, pero ¿y qué pasa con la temperatura de la casa? Hasta ahora, de lo que escuché, en resumen, me dijeron, bueno, por un lado la temperatura se puede llegar a mantener constante, por otro lado, la temperatura podría bajar hasta llegar a un equilibrio. ¿Algo más? La temperatura podría tener tendencia a aumentar, también puede Ajá, ser. ¿por qué? Supone que se aísla la cocina, ¿no? Y se abre la heladera para que refresque. Ujú. Al mismo tiempo que se refresca, el motor libera el calor, por lo que Ajá, no habría un cambio brusco de temperatura en primera instancia. ajá, Pero el motor sigue recibiendo energía, por lo tanto sigue ajá. trabajando, por lo Sí, tanto va a seguir generando calor. bien, pero la Y heladera sigue enfriando, ¿o no? Supongamos que el motor no se quema nunca. Supongamos que el motor funciona de esta heladera particularmente sin parar y no vamos a tener el problema de que el motor se queme. Que la heladera puede funcionar todo el día sin ningún problema. El motor no se quema, es correcto, va a haber una generación de calor, pero supongamos ese caso. ¿Qué pasaría? En todo caso, profe, dependería de la potencia del motor. Se puede enfriar más rápido de lo que puede generar calor, creo yo. Supongamos que la potencia es una super heladera
muy potente. Claro, entonces llegaría el caso en el que, en que ya no va a necesitar enfriar tanto, quizás. Ajá. Con lo cual la temperatura de la cocina bajaría, digamos, de alguna forma. Podría decirse, pero eso sería en caso de que, como decía, que la heladera puede enfriar más de lo que se calienta. Ajá. Bueno, eso no necesariamente es que sea una heladera muy potente, ¿no? Pero supongamos que la heladera tiene suficiente potencia, que el motor no se va a quemar, que no va a sufrir ningún daño y que va a poder seguir operando indefinidamente. Acá Jimena dice, creo que en cierto punto el calor generado sería mayor al que se absorbe. ¿Por qué? Si es así, ¿por qué? Y no sé, ¿los demás coinciden con eso o no? Eliana se pregunta, ¿no aumentaría? No sé. Todavía. A ver, la temperatura se mantiene constante porque la heladera extrae el calor de la cocina, pero al mismo tiempo la parte de atrás de la heladera libera ese mismo calor. Ajá. Por lo tanto, la temperatura se mantiene constante. En base a ese razonamiento, en base a esas condiciones, la temperatura debería ser constante. Ujú. ¿Qué más? Hasta ahora no estoy diciendo que ninguna sea correcta ni incorrecta, ¿ok? Quiero escuchar algunas opiniones más. O leer, escuchar si se puede, mejor. El calentador, por lo que está recibiendo electricidad, Ajá. con la electricidad calentaría más todavía el motor que no. Ajá. La heladera no tiene un termómetro que le indica hasta qué temperatura puede llegar, entonces creo que le iría la temperatura de la cocina y tendría que llegar hasta ese equilibrio que le indica el termómetro. Ajá. Profe, O sea, y también sí, podría sí. ser, depende del lugar donde vos estés ubicado, ¿no? A ver, ¿por O sea, qué? porque, por ejemplo, si yo estoy cerca de la heladera y si está pidiendo que enfríe la cocina, yo voy a sentir que está más frío en un sector que en otro. Supongamos Si lo que... hacemos, digamos, con la temperatura del cuerpo, ¿no? Está bien, pero supongamos que la temperatura en la cocina se homogeneiza, hagamos otra idealización, supongamos que la temperatura de la cocina de alguna manera puede llegar a mantenerse homogénea en todos los puntos de la cocina. Otra consideración más, para no tener focos de temperatura diferente, digamos, ¿no? Porque sigue ingresando energía, ajá. Después dice, baja la temperatura de la cocina, después de mucho tiempo llega al equilibrio, está bien, eso es algo que ya, algo que de una de las opciones, digamos, que mencionamos. ¿Qué más? Votamos si quieren, a ver quiénes dicen que se mantiene constante, quiénes dicen que suben, quiénes dicen que baja, como para tener una idea. A ver, un minuto más, alguien más que quiera exponer su idea. Dice, la heladera podría dejar de enfriar cuando la cocina ya tenga la misma temperatura que el interior de la heladera y entonces ya no generaría calor. Ajá. Después si viene y se aumenta. Bien. Profe, Baja. Constante, profe, baja. ¿qué Sí. pasaría con el calor, digamos, del ambiente en sí? ¿El de cuál ambiente? El O calor sea, el de la cocina, el de la cocina. Porque si yo le estoy o sea, le estoy tirando frío, ¿no? Bueno, así por decir, pero con heladera. Pero con Termodinámicamente heladera. no está correcto que digamos tirando frío, Claro, pero claro, bueno, no está correcto. no importa, todavía vale. Pero, Bien. ¿qué pasaría, digamos, con el calor de la cocina en ese caso? La heladera, ¿qué es lo Se que hace? transformaría. La heladera, ¿qué es lo que hace con el calor que tiene en su interior? ¿Qué es lo que hace? Lo expulsa, profesor. Claro, lo expulsa. Como Pero lo funcionamiento. enfría en sí, primero lo enfría el calor, digamos.
el hecho de que nosotros digamos, a ver, ¿qué es lo que se enfría? ¿Para qué sirve una heladera? Vamos a lo más básico. ¿Para qué sirve? Para enfriar el ambiente el ambiente de la heladera. En realidad, enfriar el ambiente de la heladera no sería el fin mismo. ¿Para enfriar qué de la heladera? El aire. ¿Solamente? Y Lo los que tengamos alimentos. en la heladera. Los alimentos, o sea, tener una heladera sin nada no tiene mucho sentido. Entonces, lo que enfría es lo que hay adentro, los alimentos, las bebidas, lo que sea que haya adentro. Ahora, ¿qué pasa con el calor de esas cosas que están en la heladera al enfriarse? Son absorbidos hacia el exterior por la O sea parte que de atrás. o sea que la heladera lo que hace es extrae calor de esos cuerpos, ¿correcto? Sí, profe. Bien. Al yo abrir la puerta, lo que la heladera va a hacer es, va a intentar extraer calor del ambiente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces lo que la heladera hace es extrae calor. Vuelvo a la pregunta que por ahí alguno dijo, es qué pasa con el ambiente, digamos, ¿no? La heladera, desde el punto de vista del funcionamiento interior de la heladera, tendería, no digo que solamente el único efecto, tendería a extraer calor del ambiente. A ver, acá leo otros. En el chat, la temperatura de la cocina tiene que enfriarse, constante, dice María Laura. Diana dice, al estar abierto la heladera, el motor no dejaría de trabajar, por ende el motor se calienta más, liberando calor. Ajá. El calor que sale de la heladera sería igual al calor que absorbe, menos el trabajo que hace la electricidad. Ajá, el trabajo de la electricidad apareció ahí. Ya había aparecido también, alguien lo había mencionado. Bueno, ya no los torturo más. Y la respuesta la dejamos para la clase que viene. ¿Qué les parece? Así vienen En otro todos. episodio. En el siguiente episodio, en el siguiente capítulo de nuestra serie. Que me quedé calladito, ¿no, profe? Está bien, y te agradezco. Gracias. Sí, no me spoilees el final. Bueno, no vamos a esperar al capítulo que viene, porque si no, no van a poder dormir. Van a ir a abrir la heladera toda la noche y van a ver qué pasa el otro día. Una ansiedad Bueno, no agarra. la cuestión es la siguiente. A ver, nosotros habíamos hecho hasta el razonamiento de que, ya creo que estamos todos de acuerdo con que la heladera lo que tiende a hacer es absorber el calor de lo que tiene en el exterior, sea lo que fuere, ¿sí? Sean el contenido de la heladera, el mismo aire también, y en este caso todo lo que llega a contener la cocina. ¿Bien? Eso es correcto. Por otro lado, lo que ustedes también dijeron es que por atrás, en donde está el motor de la heladera, hay una expulsión de calor. ¿Bien? Efectivamente sale calor. Ahora el tema es qué pasa, digamos, ¿no? Con ese balance. Bueno, para eso vamos a ver este dibujito que yo hice acá de una heladerita. Una heladera que yo voy a considerar ahora como sistema, ¿sí? Para tratar de entender qué es lo que ocurre. Entonces, por un lado, que también ustedes lo han mencionado, la heladera funciona gracias a ¿qué? La electricidad. Ok, si yo no enchufo la heladera, no funciona y por lo tanto no no absorbe frío, ni genera calor, ni pasa nada, ¿no? Entonces, hay un trabajo, en este caso eléctrico, que lo tomamos de la red eléctrica para que la heladera funcione. Primer punto. Segundo punto, que ya lo hablamos. Hay un calor que la heladera tiende a absorber, que es el exterior o las cosas que tenga dentro o lo que fuere que esté a su alcance. Y tercer punto, hay un calor generado por el motor, por la parte de atrás de la heladera. Ahora, si nosotros miramos estas tres cosas, ¿qué podríamos llegar a decir, sin tener números, pero qué podríamos llegar a decir con respecto a la resultante de todas estas tres cosas? ¿Qué es lo resultante de estas tres cosas mirando el sistema heladera? Que el trabajo que hace la heladera es igual al calor absorbido más el generado.
¿Otra Hay una opinión? acumulación. ¿Que va a aumentar la temperatura en la casa ¿Por qué? por el calor generado? Ajá. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que pasar para que aumente la temperatura en ese caso? Absorbe Eh, más. Claro, absorbe y va a generar más calor. Ajá. A ver, algo más, alguien que por ahí pueda clarificar un poquito más la idea. Por ahí va. Hay transferencia de calor, el más caliente, el más frío. Sí, la transferencia siempre va a ser del más caliente al más frío, pero mirando el balance, el sistema que ustedes tienen acá, con las distintas formas de interacción que ven acá. Que va a absorber el calor que genera. Sí, parte del calor que genera va a ser absorbido, ¿correcto? Ahora, yo les hago esta ¿Tiene que pregunta. acumular el calor? ¿Una heladera acumula calor? No, no acumula energía. No acumula, correcto. Les planteo lo siguiente. Supongamos que yo digo que el calor absorbido es igual al calor generado. ¿Cómo tendría que ser el trabajo para que la cantidad de calor absorbido sea igual a la cantidad generado en un balance de la heladera? Igual a 0. Correcto. Es decir, que si yo, supongamos el caso que yo digo, bueno, yo voy a considerar que el calor absorbido es igual al calor generado. Para ese caso, como entra una determinada cantidad de calor y sale la misma cantidad de calor en un balance de energía, yo tendría que decir, ok, para ese caso el trabajo tiene que ser 0. Pero si el trabajo es 0, la heladera no funciona. Entonces, ¿cómo es el calor generado con respecto al calor absorbido? Es Mayor. ¿Seguro? ¿Todo el mundo? Sí. Ahí estoy, ahí volví al chat. Por ahí saco el chat porque la ventana del chat me interfiere con lo que yo estoy mirando y a veces lo cierro, por eso es que por ahí no leo el chat inmediatamente, todos escriben. El calor generado sea mayor, dice acá, lo que absorbe es mayor que lo que genera. Puede ser que el calor generado sea mayor absorbido también por el trabajo realizado. Ok. Bueno, en base a lo que les estoy diciendo entonces, o a la conclusión de alguna manera, no se lo estoy diciendo yo, pero a la conclusión a la que estamos llegando, si hay una entrada de trabajo al sistema y también hay un calor que absorbe, es decir, calor que entra al sistema, para que este balance me cierre, y me tiene que cerrar porque la heladera no acumula nada de energía, el calor generado necesariamente tiene que ser mayor que el calor absorbido. Por lo tanto, ¿qué va a pasar a la larga con la temperatura de la cocina? Va a aumentar. Aumenta. Va a aumentar. Va a aumentar. Sí, efectivamente, la temperatura va a aumentar. Pero este es un lindo ejemplo para mirar desde un punto de vista de balance, ¿sí? De qué es lo que entra, de qué es lo que sale, y en un sistema que, como es la heladera, que no acumula. ¿Se entendió? ¿Hay alguien que no le haya quedado del todo claro esto? Que diga, no me cierra"? ¿Puede repetir la última, profe? La última parte, sí. Ya al final. Sí. Cuando yo analizo un sistema como este, un sistema en este caso cerrado, porque solamente intercambia energía en forma de calor por un lado y en forma de trabajo por otro lado. La única posibilidad que existe en este sistema que tampoco acumula energía, si yo le suministro trabajo a la heladera para que funcione obviamente, y esa heladera absorbe una determinada cantidad de calor, para que el balance cierre, para que el balance de energía en la heladera, en el sistema de heladera sea 0, porque no acumula, el calor generado tiene que ser necesariamente, numéricamente, mayor al calor absorbido.
Por lo tanto, la heladera va a tirar más calor, por decirlo así, va a generar más calor por la parte de atrás que el calor que va a tratar de quitarle, de absorber al sistema, del sistema cocina. Con lo cual, el calor neto, si se quiere, aportado a la cocina, va a ser positivo, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del sistema cocina. Es decir, la cocina va a recibir calor al final de todo esto. Por lo tanto, su temperatura va a aumentar. ¿Sí? Ahí me preguntan en el chat, bueno, ¿por qué el calor generado es mayor? Es lo que acabo de decir. En un acondicionador, ¿cómo funcionaría? Buena pregunta. Me imagino que te referías a un aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Adrián. Ahí Alejandra pregunta, ¿se tiene que asegurar que el trabajo sea positivo para que cierre el balance? Ahora, para responder a esa pregunta, si yo miro el sistema heladera, ¿cómo es el trabajo? Desde el punto de vista del signo, en base a nuestra convención. Positivo. Positivo. Siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la heladera necesariamente para funcionar debe recibir trabajo. La heladera nunca nos va a entregar trabajo. Como tal, ¿no? Como equipo heladera. Nunca nos va a entregar trabajo. Solamente para que funcione debe recibir. Desde ese punto de vista, el trabajo del sistema heladera es positivo. Al que preguntaba el aire acondicionado, ¿cómo funciona? ¿Por qué el aire acondicionado enfría? El aire acondicionado es una heladera modificada, nada más. ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? ¿Por qué si enfría? Ponen el motor afuera de la casa. Ajá, y entonces... Libera el calor al ambiente. Libera el calor afuera de la casa. ¿Cómo harían entonces ustedes con la heladera para que enfríe realmente la cocina? Deberíamos poner un Sacando el motor afuera de la del- casa. Correcto. Sí que se puede, sin romper la heladera. O apuntar el motor para afuera en algún lado y que el calor generado salga, no se quede adentro de la cocina, y que adentro solamente tengamos calor absorbido, ¿sí? Y bueno, trabajo también que al final va a salir hacia afuera. ¿Ok? El aire acondicionado justamente tiene el motor afuera. Por eso es que los aires acondicionados vienen en dos partes, digamos. El split por un lado, que es el que se conecta adentro, y el motor por otro lado, que es el que va afuera. Y si ustedes pasan a veces un día de mucho calor, ¿no les pasó alguna vez que pasaron medio cerca de un motor y que tira un aire súper caliente? En la calle, por ahí, ¿no les pasó alguna vez? Sí, profe. Y bueno, afuera seguro que está espectacular, ¿no? Afuera, adentro, quiero decir, del edificio o de la casa o lo que sea, deben tener una temperatura muy, muy linda, digamos, ¿no? Pero afuera el motor está tirando todo ese calor que tiene adentro de la casa, lo está sacando, lo está expulsando afuera. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les pareció interesante este análisis? Fíjense que es un análisis que podemos hacer solamente con el conocimiento del balance de energía en sistemas cerrados. ¿Sí? No hemos puesto números, no hemos hablado de temperatura inicial de la casa, de temperatura inicial del refrigerador, no hemos hablado de nada de eso. Y estamos analizando un equipo que todo el mundo tiene, digamos, en su casa, o lo conoce por lo menos, ¿no? Sin saber también exactamente cómo funciona una heladera o un refrigerador en este caso, sin tener un acabado conocimiento del funcionamiento. Este tipo de análisis es el que tenemos que empezar a hacer desde el punto de vista de la energía en muchos casos. ¿Sí? Y esto es lo que nos ofrece, o la herramienta que nos da la termodinámica para empezar a mirar los sistemas. Y para empezar a obtener conclusiones de cosas que a veces a primera vista
pueden parecer obvias en algunos casos y en otros casos, como este, no tan obvio, digamos, ¿no? Cuando uno lo empieza a pensar un poquito. ¿Bien? Bueno. Quise ir al problema 3 porque el problema 2 es de algo muy parecido y ya seguramente que con el análisis que hicimos en el problema 3, el problema 2 va a ser más sencillo de darle una respuesta, ¿no? Dice, una casa con paredes que conducen el calor es rodeado de una atmósfera cuya temperatura permanece constante. La casa tiene un refrigerador eléctrico que ha estado operando en forma continua por un largo tiempo. Establecer si la transferencia de calor es positiva, negativa o nula. Sistema, la casa. ¿Qué pueden decir sobre eso? En este caso, la casa, las paredes de la casa conducen el calor. Y afuera hay una atmósfera... Sería un sistema abierto, puede ser, porque transmite la energía. Ah, no, pero abierto no es cerrado. Cerrado. Sí. ¿Cómo es la transferencia de calor desde el punto de vista de la casa? Tenemos la casa. Sabemos que hay un refrigerador adentro. Que ha estado funcionando por un largo tiempo. ¿Puede que sea nula, profe? Ajá, o sea que no hay intercambio de calor entre la casa y el exterior. Eso sería que sea nula. Sí. Ajá, ¿otra respuesta? La casa libera calor, La casa libera calor. ¿Por qué? porque si el motor está prendido va a liberar calor a la casa y la casa va a través de las paredes libera calor al ambiente. Bien. Bien. ¿Se entiende la respuesta que dio el compañero? ¿Qué pasaba en el ejemplo anterior? Adentro de la casa. Porque la casa era aislada térmicamente, digamos. O sea, la casa en el ejemplo anterior no intercambiaba calor con el exterior. ¿Qué pasaba con la casa? Con la heladera funcionando por un largo tiempo. Se mantenía dentro el aire que absorbía la heladera y liberaba Pero, por el motor. claro, la casa se calentaba, digamos, Claro, y ¿no? se calentaba. Ahora la casa tiene paredes que conducen el calor. Claro, antes se calentaba. Si yo dejaba la heladera funcionando, se iba a calentar hasta que yo desenchufe la heladera o haga algo. Pero ahora, entonces, No depende si la temperatura de la casa es mayor, igual o menor que la temperatura del ambiente. bueno, me gusta esa pregunta y analicemos qué pasa. Supongamos que, Sí, no la lo temperatura. hice ahora esto recién, no lo tenía preparado, pero me sirve tu pregunta para darle pie. Supongamos que la temperatura de la casa es menor a la temperatura del ambiente. En ese caso, ¿cómo va a ser la transferencia de calor? Sería positiva porque entraría calor hacia la casa. Correcto. Ahora, el refrigerador sigue funcionando dentro de la casa. ¿Qué va a pasar con la temperatura de la casa? En base a lo que vimos anteriormente. Va. Se va a elevar. Va a llegar un punto en el que la temperatura de la casa se puede llegar a igualar con la temperatura del ambiente. En algún momento va a pasar eso, ¿sí? ¿Y qué pasa si el refrigerador sigue funcionando? Porque acá dice que funciona de forma continua por un largo periodo de tiempo. ¿Qué va a pasar con la temperatura de la casa? Va a aumentar la temperatura de la casa. Va a aumentar. ¿Y entonces cómo va a ser la transferencia de calor desde el punto de vista de la casa? Negativo. Negativa. Negativa.
¿Bien? O sea que a la larga, después de un largo tiempo de funcionamiento del refrigerador, el calor de la casa va a salir. Entonces, si mi sistema es la casa, la transferencia de calor va a ser negativa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Se entiende, profe? Sí, profe. Bueno, este simplemente ejemplo complementa, si se quiere, lo que vimos anteriormente, ahora con un sistema que intercambia calor con el exterior. Con esa salvedad solamente, ¿sí? Bueno, bien. Ya hablamos suficiente de heladeras por ahora, así que ahora veamos otra cosa. Bueno, acá tenemos otro ejemplo que dice, la energía de cierto sistema, ¿sí? La energía, es una función de la temperatura solamente, y es dada por la expresión que tienen ahí. Cuando este sistema ejecuta un cierto proceso, la potencia es una función lineal del tiempo, t, que se expresa por la relación, bueno, la relación que tenemos ahí. Por otro lado, dice que un registrador continuo de temperatura indica que al tiempo cero la temperatura es de 100 grados centígrados y que la velocidad de cambio de la temperatura del sistema es constante, la velocidad de cambio, ¿no? Es constante igual a 1 grado centígrado por segundo. Y nos piden hallar el calor transferido cuando la temperatura cambia de 100 a 200 grados. Por un lado yo tengo energía, la energía de un sistema, ¿sí? Y tengo una expresión que depende de la temperatura para yo poder calcular esa energía. Entonces yo tengo la energía del sistema. ¿De qué forma se puede intercambiar la energía? ¿De qué forma se podría intercambiar energía de ese sistema? De las que ustedes conocen. Trabajo y calor. Trabajo y calor. ¿Bien? Bueno, a mí me pide calcular el calor transferido, ¿sí? Cuando la temperatura de ese sistema cambia de 100 a 200 grados. Ahora, tengo como datos, o como información adicional, si se quiere. Por un lado, tengo una función, ¿sí? De la potencia de ese sistema. De cuando hay un proceso, cuál es la potencia de ese sistema. Por otro lado, tengo un dato adicional que me dice que la velocidad de cambio de la temperatura es de 1 grado centígrado por segundo. Es decir, en cada segundo hay un cambio de 1 grado centígrado y eso es constante en este determinado proceso. ¿Bien? Entonces, ¿por dónde podríamos arrancar? ¿Qué podríamos arrancar planteando? ¿Qué cosas podríamos arrancar planteando para intentar resolver este problema? El tiempo que lleva de 100 a 200 grados. Bueno, esa es una buena observación. ¿Cómo lo podemos calcular a eso? Y bueno, multiplicar por 100, ¿no? Hay una diferencia de 100. En base a la velocidad de cambio, ¿cómo expresarían esa velocidad de cambio matemáticamente? El cambio de la temperatura con respecto al tiempo igual a 1 grado centígrado por segundo. Un poquito más preciso con respecto al término matemático, ¿cómo dirías eso? Eso mismo en términos bien matemáticos. La derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Bien, bien. Otra cosa, ¿sí? Otra cosa que hago una pausita acá. Creo que al inicio les decía esto. A veces uno en análisis matemático se acostumbra a hablar de la derivada de y con respecto a x,
la derivada de z con respecto a cosas que no tienen un sentido físico, si se quiere, o que no tiene una aplicación práctica rápida de ver. Y eso está bien que lo vean así porque están entendiendo un concepto. Bueno, ahora ese concepto que ustedes ya lo manejan desde el punto de vista matemático, lo tienen que poder traducir y complementar con un sentido físico real, ¿sí? El hecho que acá me diga la velocidad de cambio de la temperatura del sistema, bla, 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 me está diciendo la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Yo lo podría escribir así también, pero ustedes en la práctica, en la vida real, nadie les va a decir la derivada de tal. Van a tener un proceso en donde ustedes van a observar un cambio y van a observar otra variable que también cambia y entenderán una correlación entre esas dos cosas. Y tal vez a eso lo puedan expresar mediante una función matemática. Y mediante esa función matemática tal vez predecir cosas. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Ese ejercicio de relacionar, digamos, ¿no? los conceptos que ustedes ya vieron con los conceptos matemáticos, me refiero, con la realidad, ¿sí? Bueno, pero sí, volviendo a eso, yo podría expresar eso como una derivada y a partir de ahí, de esa derivada decir, ok, cuando la temperatura cambia de 100 a 200 grados, el tiempo entonces va a ser de, como es 1, esa derivada va a ser de 100 segundos, ¿sí? Bueno, vamos escribiendo algunas de las cositas. ¿Qué más podrían utilizar para empezar a plantear este problema? ¿Qué otra cosa importante también? Que lo mencionamos al principio, cuando yo hablé de la energía. ¿Eh? Ahí en el chat estoy viendo. Diferencial de Q E igual a, bueno, energía igual a calor. Es conveniente expresarlo por lo general en términos diferenciales, ¿sí? El diferencial de la energía es igual al diferencial del calor más el diferencial del trabajo. Pero sí, el balance de energía, básicamente. Entonces, a ver, vamos a ir escribiendo algunas cosas, les decía acá. Por un lado, lo de la temperatura, ¿sí? Con el tiempo, la derivada, que ya lo vimos. Por lo tanto, a partir de esa derivada, el tiempo final para la temperatura final, ¿sí? Y la ecuación del balance de energía para este caso. ¿Bien? Bueno, y ahora lo que nosotros necesitamos determinar es el calor, ¿sí? Con lo cual yo de alguna manera tengo que poder llegar a despejar de esa energía el diferencial de calor y después calcularlo. ¿Bien? Así que por ese lado vamos a encarar el problema. A ver, ¿tenemos la ecuación de energía? Sí. Tengo la ecuación de energía. ¿Y tengo la ecuación de trabajo? Sí, podemos sacarla, digamos, ¿Con qué? Con lo que tenemos, con la potencia. Ok, bien. ¿Por qué? ¿Cómo definimos la potencia en este caso? La derivada del trabajo con respecto al tiempo, sí, en la potencia. Con duda salió eso, ¿no? Sí, la potencia es la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Bien, entonces, despejamos el calor de la ecuación de energía, derivamos la ecuación de energía, porque nosotros tenemos una ecuación diferencial, tenemos que derivar la ecuación de la energía. La potencia, como sabemos que es la derivada del trabajo con respecto al tiempo, de ahí podemos despejar el trabajo, ¿sí? La derivada del trabajo, y tengo la función potencia, así que la puedo reemplazar. Ahora, hay que notar acá una cuestión. Fíjense que la ecuación de la energía está dada en unidades de caloría. Y la ecuación de la potencia está en unidades de kilogramo metro sobre segundo. ¿Sí? Por lo tanto, yo de la función potencia, si yo a partir de ahí calculo el trabajo, ¿en qué unidades lo voy a tener?
Así como está la función esa. Puede ser que en joules, profe. Si yo uso la función tal cual como está, así como está, con las unidades que me da el problema, y de ahí calculo un trabajo, usando los datos que quiera, ¿no? ¿En qué unidades voy a obtener el trabajo? ¿Qué unidades obtendría el trabajo? Usando la ecuación así como está de potencia. En kilogramos metro. Sí, en kilogramos metro. ¿Mm? Por lo tanto, si yo quiero ser consistente con las unidades, porque después a las dos funciones las tengo que colocar en una misma ecuación, ¿qué tengo que hacer? Poner todo en una misma unidad. En una misma unidad. Por ejemplo, podríamos poner todo en calorías. Es decir, la ecuación de energía, dejarla así como está, por lo tanto la derivada me queda así, pero la ecuación de la potencia, expresarla en lugar de kilogramo metro en caloría, ¿sí? Y ahí hacer la derivada. Por lo tanto, ese valor de 0,1068 me va a cambiar al hacer el cambio de unidad. ¿Bien? Entonces, si expresamos todo como caloría, nos va a quedar esto. ¿Mm? Ya trabajo reemplazado la potencia en la unidad que yo necesito trabajar. ¿Bien? Bueno, ahora ya tengo la ecuación de la energía, el diferencial, digamos, lo mismo para el trabajo, y ya puedo reemplazarlo en mi ecuación de balance para poder hacer el cálculo del calor. ¿Bien? Bueno, a partir de acá lo que les va a quedar es resolver esta ecuación, es decir, integrarla, en donde cuáles van a ser los límites de integración para el primer término de la ecuación, es decir, para el que tiene la variable temperatura, T mayúscula, temperatura, ¿sí? ¿Cuáles serían los límites de integración? 100 y 200. Bien, y para el segundo miembro que tenemos tiempo. De 0 a 100. Correcto, de 0 a 100. Entonces, cuando integren, ¿sí? Toman esos límites de integración y calculan el calor. ¿El calor en qué unidades le va a dar en función de la conversión que hicimos? En calorías. Correcto, en calorías. Yo podría transformar, si se quiere, el otro valor de la energía en kilográmetro también. Eso es indistinto, ¿no? Eso no afecta nada al cálculo y obtenerlo en la unidad que yo quiera, digamos, o pasarlo a Joule todo y trabajar todo en Joule, como quieran, ¿sí? Y acá de nuevo, paréntesis, unidades de energía, que es un poquito lo que hablamos la vez pasada, ¿sí? Tener a mano una tabla de conversión siempre es bueno. Este tipo de cambio de unidades a veces los podemos encontrar también en el día a día de su profesión, así que es bueno por ahí tener, primero darse cuenta que están trabajando con unidades distintas y que tienen que ser coherentes con el sistema de unidades que van a trabajar. Primero eso es fundamental, porque acá uno podría ver, vamos para adelante, con las ecuaciones tal cual como están, y bueno, claramente si yo resuelvo este sistema con unidades distintas, el calor va a ser cualquier cosa, ¿no? Lo que voy a obtener. Primero darse cuenta que estamos trabajando si tenemos datos con distintos sistemas de unidades, adecuar eso, y después elegir un sistema de unidades cualquiera, y ya la elección depende de lo que quieran trabajar, digamos, ¿no? Acá no hay un sistema que se exija, y a partir de ahí recién hacer el cálculo, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Disculpe, profe, ¿cómo era el Sí. tema de la unidad con respecto de P? ¿Por qué quedó en 0,25? Porque hicimos el cambio de esto que está acá, ¿sí? Este valor que está acá es para kilogramo metro. ¿Mm? Yo tengo que convertir, para poder trabajar todo en el mismo sistema de unidades, por ejemplo, podría convertir esto a caloría. Fíjense que ustedes, cuando lo conviertan esto a caloría, van a llegar a 0,25. O sea, en lugar de 0,1068 kilográmetros, yo podría escribir esta función de la potencia 0,25 caloría por segundo.
Y a partir de ahí, cuando reemplazo en el trabajo, la derivada de eso me va a quedar 0,25 T, en donde la unidad de esto va a ser caloría. ¿Sí? Háganlo, después verifiquen ustedes que realmente la conversión es así. ¿Qué tengo que hacer yo para convertir de kilogramo metro a caloría? ¿O cómo puedo hacer un pasaje de conversión, si quieren, para hacerlo más claro, para llevar de kilogramo metro a caloría? ¿Qué me conviene hacer primero? ¿Qué cambio me conviene hacer? ¿Eh? ¿Cómo harían ese cambio? Con una equivalencia, profe. Y si no encuentro la equivalencia directa de kilogramo metro a caloría. Pasarle primero a joules. Ok. Y de ahí a caloría. Bien, sí, es un paso intermedio y eso lo pueden hacer fácilmente porque puedo pasar cómo hacemos el paso del kilogrammetro a joule. Un kilogrammetro creo que era igual a 9,8 joules. Y ahí podríamos seguir. Bien. Y después de joule a caloría, que bueno, también por ahí esa conversión es más conocida, digamos, ¿no? De una caloría igual a 4,18 joules. Pero sí, de ahí resulta ese valor de 0,25, ¿sí? De nuevo, después ustedes verifiquen. Profe, ¿y la temperatura la trabajamos en centígrados o en Kelvin? Sí, en centígrados. Por ahora en centígrados no hay problema, ¿sí? Perfecto. Profe, la expresión de energía es 0,25 T, 25 más 0,25 T. Sí, correcto. De T de temperatura, sí, porque dice que es una función solamente de la temperatura. Profe, sí. ¿Y los límites de la integración del diferencial de calor, cuáles serían? ¿O no lleva límites? No necesito límites de integración para el calor porque es justamente la variable que yo voy a determinar. Porque yo cuando necesito límites de integración, y acá vamos a una cuestión matemática de nuevo, ¿no? Cuando tengo una función, una derivada, y tengo variables para esa derivada, ¿sí? Cuando un diferencial lo expreso en función de variables, y tengo una variable que es la que cambia, que es la que lleva el diferencial. En el caso de la energía, ¿cuál es mi variable de cambio? La temperatura. Para el caso de la energía, mi variable de cambio es la temperatura. Por lo tanto, yo necesito saber si la energía cambia tanto, cuánto cambia la temperatura, y esos son mis límites de integración. Para la variable trabajo, mi variable es el tiempo. Entonces necesito saber desde qué valor a qué valor. Y estos dos lo calculo para calcular el calor. Ahora, si yo tuviese como datos un problema diferente, ¿no? Si yo tuviese como datos la energía, por decirlo de alguna forma, y el calor, y lo que quisiera averiguar es el trabajo, probablemente necesite una función de calor en función de variables, y ahí sí necesitaría límites de integración para evaluar ese cambio en función de esas variables. ¿Sí? En este caso yo no estoy calculando el calor en función de sus propias variables, lo estoy calculando en función del balance de energía. ¿Se comprenden? Sí, profe. Bueno, entonces podemos avanzar al siguiente problema. Un mol de gas evoluciona según un proceso reversible desde un estado 1 a un estado 2. Si el proceso puede ser representado por una recta sobre un diagrama PV, presión-volumen, de nuevo acá tenemos un diagrama presión-volumen, mostrar que, o sea, demostrar que el trabajo es igual a esa expresión que ustedes ven ahí. Yo, para resolver este problema, lo que les voy a sugerir es que lo hagamos gráficamente y lo van a poder resolver muy fácilmente. ¿Cómo calculamos el trabajo para el proceso que está representado acá en esta figura del punto 1 a 2?
¿Cómo vamos a evaluar el trabajo? Menos la presión por el diferencial de volumen. Ok, bien. Ahora, si yo quiero evaluar eso de forma gráfica, ¿qué haría para ese proceso que tenemos representado acá en esta figura? ¿Qué podría ser? ¿Sería el área debajo de la curva? El área debajo de la curva, bien. ¿Y cómo podría yo calcular y determinar el área debajo de la curva en función de las variables que tengo acá? Mediante la integral, digamos, de B1 a B2. Y gráficamente, fíjense que en este caso tengo una línea recta, ¿sí? Que va de 1 a 2. ¿Cómo podría determinar esa integral de forma gráfica y fácilmente, si se quiere? El área de un Con la trapecio. fórmula del área de un triángulo. El área de un triángulo, ¿sí? Un rectángulo. ¿Y qué hago con esas dos? La suma. La suma de esas dos. Entonces tengo un rectángulo, ¿sí? ¿Y cómo voy a calcular el área de ese rectángulo? Este rectángulo. ¿Cómo voy a calcular en función de las variables? No numéricamente, ¿no? Sino en función de las variables. ¿Igual a qué sería el área de este triángulo? Variación del volumen por P2. Correcto. ¿Sí? La diferencia entre el volumen 2 y el volumen 1 por la presión 2. Eso vendría a ser el área de este triángulo. Y el área de este rectángulo. Y el área del triángulo, el que tengo acá. La variación del La volumen variación. por la variación de la presión dividido 2. Correcto. B2 menos B1, ¿sí? La base por la altura, P1 menos P2, y todo eso dividido 2. Bueno, yo les propongo que hagan eso, de modo tal que puedan llegar a obtener la ecuación que me piden acá. ¿Sí? Ahora, yo también podría ir por un método no gráfico y podría... ¿qué podría hacer para resolver la integral? Obtener la ecuación de esta recta, ¿sí? Entre 1 y 2. La ecuación de una recta, escribir la ecuación de una recta entre 1 y 2 en función de estas variables, ¿no? En función de P1, de P2, de B2, de B1. Y una vez que tengo la función de la presión, yo tendría que obtener una función de la presión, ¿sí? En función del volumen, en términos de estas variables, y ahí sí calcular el trabajo como como la integral de menos P diferencial de B, en donde mis límites de integración van a ser ¿cuáles? B1 y 2. 2. Con la ecuación de una recta. Esa sería la forma no gráfica, digamos, de hacerlo, pero bueno, en este caso no me piden una determinada manera, ¿no? Así que podría usar cualquiera. Y la más fácil en este caso y la más rápida es analizarlo desde el punto de vista gráfico. ¿Bien? Pero también pueden hacerlo. Ahora, si yo tuviese una curva, que es lo que vamos a ver en los siguientes problemas, bueno, ahí sí ya tengo que... ya no puedo ir desde una forma gráfica, ¿sí? Que justamente este problema de acá es parecido al anterior, pero tiene sus diferencias. Dice, la presión de un gas térmicamente aislado varía con su volumen, ¿sí? La presión varía con el volumen, de acuerdo a la expresión P por B a la gamma igual a K, donde K es una constante. Determinar el trabajo realizado por el sistema en un proceso cuasiestático de un macroestado con una presión P inicial y un volumen B inicial a otro con una presión P final y un volumen B inicial. Bueno, esa ecuación que tenemos ahí es una ecuación, es un dato en este caso que nos describe cómo varía la presión en función del volumen, ¿sí? Yo reescribiendo esa ecuación, tengo una función de la presión en función del volumen, como ustedes ven ahí. Bueno, ¿cómo van a calcular el trabajo entonces? Ahora sí con la integral.
Correcto, ahora sí con la integral, ¿sí? Entonces, supongamos que la gráfica de la curva es esa, en donde yo defino una presión inicial cualquiera, un volumen inicial cualquiera, un volumen final cualquiera, ¿sí? No me interesa efectos de una función ahora, yo puedo decir este valor, y puedo decir, no sé, este otro valor de acá. Uy, me salió re mal, pero no importa. De ahí, Y yo tendría que obtener el área debajo de la curva. Bueno, y en este caso sí tengo la función. Como tengo la función, planteamos la ecuación del trabajo, reemplazamos la función de la presión, porque tengo la función de la presión que es la que está ahí, la que ustedes ven ahí, ¿sí? Esta presión claramente no es constante en el proceso, ¿sí? Tiene esta forma de variación a medida que cambia el volumen, pero yo sé cómo varía, así que tengo su ecuación, la reemplazo y a partir de ahí calculo la integral, ¿sí? Calculamos la integral entre un volumen inicial, un volumen final. Acá después uno le puede poner números si quiere, ¿sí? Pero bueno, en este caso no es para calcular un valor numérico porque no tengo los datos de K ni de gamma. Simplemente es obtener la expresión del trabajo para este proceso en particular. Después vamos a ver que este proceso en particular con esta ecuación es bastante usado en el futuro, ¿sí? Por ahora solamente nos sirve encontrar cómo varía el trabajo para este proceso en particular. Ahí les dejo la ecuación para que ustedes después lo verifiquen, ¿sí? Cuando hagan, su propio cálculo. Este trabajo esta ecuación es la ecuación del trabajo para un proceso que se llama adiabático, para un proceso, porque acá nos dice un gas térmicamente aislado, ¿sí? Es decir, este gas no intercambia calor con su entorno. Entonces, para ese caso particular, tiene esta ecuación, y en función de esta ecuación, la ecuación para obtener el trabajo de ese sistema va a ser esta que está acá. ¿Bien? Bueno, ¿se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno. Venimos bien, ¿eh? A ver. Ok, bueno, vamos entonces al problema 7, y este es el último que vamos a ver por ahora, en este práctico, en donde nuevamente tenemos un sistema presión-volumen, pero ahora tenemos distintos tipos de procesos, ¿sí? Distintas opciones de ir desde el punto 1 al punto 2. Dice, un sistema es tal que los cambios adiabáticos en el volumen, manteniendo el número de moles constante, producen un cambio en la presión de acuerdo a la fórmula. De la misma que el problema anterior, si ustedes se fijan, la misma ecuación, pero en este caso no le vamos a dar tanta importancia a eso. Dice, encontrar el trabajo y el calor neto, bueno, acá dice, del sistema en cada caso, para cada uno de los procesos indicados en la figura. Fíjense que nosotros acá tenemos distintos procesos, distintas formas para ir del punto 1 al 2. Tenemos el camino C, que es esto de acá, ¿sí? Tenemos el camino B, que es muy parecido al que vimos en el problema anterior, ¿sí? En el problema 5 creo que era, una recta, ¿sí? Que va de 1 a 2. Tenemos el camino D, que va de esta forma, y tenemos un camino A, que tiene una curva, ¿sí? Nos pide encontrar el trabajo y el calor neto del sistema en cada caso, para cada uno de los procesos. Bueno, nosotros lo que sabemos es que el cambio, yo lo voy a escribir acá, vamos a hacer un ejemplo, después ustedes van a hacer los demás. Vamos a plantear la ecuación de energía, ¿sí? Para sistemas cerrados.
en donde el diferencial de U, en este caso la energía interna del sistema, es igual al diferencial de calor más el diferencial de trabajo. Bueno, para un proceso que es térmicamente aislado, ¿yo cómo podría hacer para calcular? Si yo le digo que es térmicamente aislado el proceso, y acá me está diciendo eso con la palabra adiabático, ¿sí? Cuando yo digo un proceso adiabático, quiero decir que no hay intercambio de calor. ¿Eso qué implicancia tiene en la ecuación del balance de energía? ¿Cómo me queda la ecuación del balance de energía para un proceso que no intercambia calor, por lo tanto un proceso adiabático? Variación de energía igual a variación de trabajo. Ok, variación de energía igual a variación de trabajo, solamente, ¿sí? Y se acuerdan ustedes que recién, para un proceso adiabático, cuya fórmula de presión es P por B a la gamma igual a K, ¿qué hicimos en el problema anterior? Calculamos que el trabajo para ese tipo de procesos. Con lo cual, para los procesos adiabáticos, el trabajo es igual al cambio de la energía interna. ¿Sí? Por lo tanto, yo mediante la evaluación del trabajo estoy haciendo indirectamente una evaluación del cambio de la energía interna, pero solo para ese tipo de procesos, porque en ese tipo de procesos yo digo, bueno, diferencial de Q es igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Vuelvo a repetir si quieren. En un proceso adiabático, perdón, antes de ir al proceso adiabático, la ecuación del balance de energía para un sistema cerrado es esta. Diferencial de U igual a diferencial de Q más diferencial de W. Ahora, particularmente en un proceso adiabático, es decir, que no hay intercambio de calor, diferencial de Q es 0. Por lo tanto, el diferencial de U es directamente igual al diferencial de trabajo. Con lo cual, si yo en ese proceso que tiene esta ecuación puedo evaluar el trabajo, que es lo que hicimos en el problema anterior, indirectamente estoy evaluando también el cambio de la energía interna. ¿Sí? Ahora, si yo conozco el cambio de la energía interna para un proceso que va de 1 a 2, ese cambio de la energía interna, como es una función de estado, a mí no me interesa si el camino recorrido es C, es B, es A o es D. El cambio de la energía interna entre 1 y entre 2 va a ser siempre el mismo, porque es una función de estado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Puede repetir, profe? Sí. El cambio de la energía interna, ¿sí? Es una función de estado. Es una función de estado. Por lo tanto, no depende del camino que yo recorra. No depende del camino que yo voy a recorrer. No me interesa si yo fui de 1 a 2 mediante el camino C, o si fui de 1 a 2 mediante el camino B, o mediante el camino A, o mediante el camino D. El cambio de energía entre 1 y 2, sea que fuere por donde yo, el tipo de proceso que yo elegí para ir de 1 a 2, el cambio de la energía es igual a 0. Ahora, resulta que si el proceso que yo elijo es un proceso adiabático, que tendrá una determinada forma acá, que no sabemos cuál es, pero yo sé que es un proceso que yo puedo elegir, el adiabático es aquel que no intercambia calor. Por lo tanto, esta ecuación se me simplifica y me queda simplemente que el trabajo es igual al diferencial de U. Como nosotros en el problema anterior pudimos obtener una ecuación de trabajo para ese tipo de procesos, en donde el diferencial de Q es 0, ya indirectamente calculo el diferencial de U. Entonces, me valgo de un proceso particular para poder hacer la evaluación del cambio de la energía interna. ¿Sí? Y a partir de ahí, yo sé que para ese cambio de energía interna, cualquier proceso que yo elija va a tener el mismo cambio de energía interna. Eso no va a ocurrir para los cambios de calor y trabajo en los distintos procesos que no son funciones de estado. Van a ser distintos en todos los casos, pero lo que sí se va a mantener constante en todos esos casos es el diferencial de U. El cambio de la energía interna va a ser el mismo para todos ellos.
Entonces, supongamos que yo voy a evaluar ahora el camino C, ¿sí? Que tiene dos etapas, si se quiere. Fíjense que tiene una etapa que es a presión constante, de 1 a 1 segunda, y de 1 segunda a 2 es un proceso a volumen constante. Cuando el proceso es a presión constante, yo puedo calcular el trabajo utilizando siempre la ecuación de trabajo de expansión, en este caso de W menos P diferencial de B, que me queda simplemente como P es constante en este tramo, P1 por el diferencial, la diferencia de los volúmenes, ¿sí? Ya en la forma integrada. Bien, ese sería el cálculo del trabajo para el camino C en el primer tramo. Bien, y en el segundo tramo, de 1 a 2, el trabajo es igual a 0, porque no hay cambio de volumen. Entonces, si yo evalúo la ecuación de trabajo para el tramo 1 segunda a 2, fíjense que es dW menos P diferencial de B, en donde el diferencial de B es 0, no hay cambio de volumen, ¿sí? Es un proceso a volumen constante, por lo tanto, en esa etapa no obtengo trabajo. ¿Sí? Así que el trabajo total del camino C para ir de 1 a 2 va a ser la suma de esos dos trabajos, ¿no? Por lo tanto, va a ser simplemente menos P1 por la diferencia entre B2 menos B1. De esa forma yo obtengo el trabajo para el camino C. ¿Bien? Ahora, el calor lo voy a obtener a partir de la ecuación del balance de energía. Si yo despejo en su forma integrada ya directamente el balance de energía, acá despejo el calor, me va a quedar que es dW, o sea, o directamente W, que es lo que obtuve primero, y el delta, en este caso, ya en forma integrada, el delta de U. Y acá esto se me transforma en más porque el W ya tiene un signo adelante negativo. Cuando yo lo paso al otro miembro, este signo se vuelve positivo. ¿Sí? Entonces, al calor lo voy a evaluar simplemente, esto no tiene números ni nada, así que no van a poder calcular nada, es simplemente expresar, escribir las expresiones, ¿sí? De calor y trabajo para cada proceso. Entonces, en este caso, el calor me queda en función del trabajo obtenido, ¿sí? Esto de acá, y del cambio de energía interna entre el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? De esa misma forma, tienen que evaluar, no lo vamos a hacer acá, les dejo para que lo planteen ustedes, para el camino B, para el camino A y para el camino D. ¿Sí? Evaluar el trabajo y después el calor, en función de esa ecuación que hayan obtenido de trabajo. Delta U lo dejan siempre expresado acá. Yo acá delta U lo podría expresar en función de la ecuación que obtuvimos en el problema anterior. ¿Se acuerdan? En base a lo que dijimos inicialmente, que du para ese proceso era igual a dw, para el proceso adiabático. Y como du va a ser el mismo para todos los procesos, yo este delta U podría reemplazarlo por la ecuación de trabajo que tuvimos en el problema anterior. Y ahí me quedarían las ecuaciones de trabajo y de calor todas en función de P y B. Pero para no hacer más engorrosa la ecuación, dejamos simplemente como delta U, sabiendo que ese delta U lo podemos calcular. ¿Ok? Entonces acá el trabajo que tienen que hacer ustedes es empezar a evaluar. Dice, profe, el Q no era igual a 0, ahí me perdí. El Q es igual a 0 solo en un proceso adiabático. Estos procesos de acá, el camino C, el camino B, el camino A y el camino D, ninguno de ellos necesariamente va a ser adiabático. Son procesos cualesquiera. Por ahí el proceso A puede llegar a ser el que más, por la forma de la curva, porque esta forma de la curva describe una ecuación parecida a esta, pero no necesariamente va a ser un proceso adiabático. El proceso adiabático es un proceso particular que no necesariamente está representado por estos caminos. ¿Sí?
Con lo cual, para cada uno de estos caminos, nosotros tenemos que determinar un calor y un trabajo. ¿Bien? ¿Está claro ahora? Bueno, ¿algo más? Bueno, Pero hasta acá entonces, sí. no entiendo al final entonces para qué dieron la ecuación de la presión. La ecuación de la presión No, es una herramienta para evaluar el cambio de U. El hecho de que el problema me dé esta fórmula de presión me está diciendo que en un proceso cualquiera, que no es uno de estos, yo puedo representarlo mediante un proceso adiabático, cuya ecuación es esta. El hecho de que sea un proceso adiabático me dice que no hay intercambio de calor. De nuevo, no es ninguno de estos, es cualquier otro, pero que va del punto 1 al punto 2. Entonces yo el delta de U o el diferencial de U lo puedo evaluar para ese proceso particular solamente en función del trabajo, porque el diferencial de Q es 0. Y después ese diferencial de U, o en su forma integrada, ese delta de U, lo voy a usar para todos los caminos que voy a investigar yo. Cuando me requiera, digamos, cuando requiera usarlos, lo puedo reemplazar por el valor de diferencial de U que obtuve para ese proceso con esta ecuación. Porque, de nuevo, el cambio de la energía interna de 1 a 2 va a ser el mismo, sea el proceso que sea, ¿sí? El adiabático, que es este particularmente, y también para cualquiera de estos procesos que yo tengo dibujado acá, y para cualquiera que yo quiera dibujar en el medio también. Entonces la ecuación, de alguna manera, me ayuda como herramienta para el cálculo de DU en una situación particular, entre 1 y 2. Nada más. Claro, no tenía nada que ver con el trabajo ni el calor, solamente para el DU. Correcto, para el cálculo de DU, que después yo, si quiero expresar estas ecuaciones todas en función de P y B solamente, necesito el delta de U. Y ese delta de U yo lo voy a poder calcular a partir de esa ecuación, en función del cálculo del trabajo. ¿Sí? Voy a volver un poquito para atrás, solamente para que esto, en este proceso, ¿sí? Yo lo voy a escribir acá si quieren, en este proceso, para este proceso que es adiabático, igual que el otro, esto es igual a delta de U. Para este proceso adiabático que cumple con esta ecuación. ¿Ok? Entonces, yo podría reemplazar este delta de U en el problema siguiente por toda esta expresión. Entre 1 y 2. ¿Bien? Sí, profe. Bueno. Bueno, vamos a terminar ahora con esto, el trabajo práctico número 2. Detenemos la grabación.